diferir de sus componentes que lo tienen en poco. Tal es el triste caso del narrador santafesino Bustos Domecq, tan calumniado por Bioy Casares y por Borges, que le reprochan su barroca vulgaridad. Dice Borges acá, irónicamente, referido a justamente a ese tercer autor que ellos inventan, ¿no? Borges y Bioy inventan, y que constituye una suerte de alter ego de los dos, pero completamente diferente. Esta idea de colaboración implica además toda una cuestión muy interesante, esto de escribir con otro. Pero Borges lo hizo no solamente en este tomo de las obras en colaboración, sino cuando era muy joven, y eso uno lo puede revisar en textos recobrados, donde aparece claramente la alusión irónica y humorística de trabajar con otro. Entonces ahí hay una lista enorme de textos que escribió con diferentes autores de su época, tanto cuando vivía en Europa como en Argentina. Y leo algunos títulos para ver la índole, ¿no? de humor e ironía de esos títulos. Itinerario de un vago porteño, que lo escribió con Guillermo Juan, Lo cacharon en Cacheuta, donde participó Marechal también, y tal vez el gesto más transgresor de esta idea de trabajar en colaboración sea el proyecto con Macedonio Fernández y todo el grupo Martín Fierro de La novela del presidente, donde todos los escritores iban a la pensión donde vivía Macedonio y juntos escribieron una novela que el manuscrito se perdió porque Macedonio se iba cambiando de pensión y bueno, ese manuscrito en un momento desapareció. Decía, escribió con Bioy Casares, escribió con Macedonio, escribió con muchas mujeres, que eso también es un dato, ¿no? Margarita Guerrero, María Kodama, por supuesto, Bettina Edelberg, Alicia Jurado, María Esther Vázquez, Esther Zamborain de Torres Dugan. Bioy, irónicamente, decía, cada vez que Borges se enamora, saca un libro en colaboración. Un chiste malo de su amigo, ¿no? Y hay dos escritoras más, una que se ha descubierto recientemente es Luisa Mercedes Levinson, es una escritora argentina, donde Borges publicó un libro con ella que se llama La hermana de Eloísa, y escriben juntos, o sea, hay cuentos de Borges y hay cuentos de Levinson, pero hay un cuento que lo escriben los dos que se llama La hermana de Eloísa. Y el otro texto que no está en el tomo de obras en colaboración es El compadrito, que es una suerte de ensayo con textos y con figuras que escribe junto a Silvina Bullrich. Entonces, toda esta cuestión de la colaboración de Borges en esta película, que como dijo Andrea, en 1969 se proyecta, se estrena en Cannes, y luego entra a Argentina. Eso también es interesante. Ahora cuando hable un poco de Hugo Santiago, vamos a ver las alternativas de eso. Pero además Borges escribe con Bioy Casares dos guiones anteriores a esta película, que es Los orilleros. Este guión se filma, Ricardo Luna va a ser el director de la película. El paraíso de los creyentes, este guión no se llega a filmar, y también escribe un segundo guión participando con Hugo Santiago que se llama Los otros. La relación de Borges con el cine es desde siempre también un elemento fundamental, ¿no? Y basta recordar las reseñas que Borges publica en la revista Sur, fundamentalmente, y que después, bueno, algunas de las reseñas aparecen en su libro Discusión, ¿no? Es interesante voy a leer nada más que una reseña de Borges sobre El delator de John Ford, ¿no? Que me parece que nos sirve como clave para entender un poco más lo que quisieron hacer con Invasión. Dice, entiendo que el objeto perseguido es la verosimilitud, dice Borges sobre El delator, pero los directores cinematográficos y los novelistas suelen olvidar que las muchas justificaciones y los muchos pormenores circunstanciales son contraproducentes. La realidad no es vaga, pero sí nuestra percepción general de la realidad. De ahí el peligro de justificar demasiado los actos
o de inventar muchos detalles. Digo que esto es clave porque justamente lo que Invasión no tiene es la explicatio, ¿no? Es decir, no hay explicación ni justificación de muchos de los acontecimientos que se narran ahí, ¿no? Y de hecho hay un enigma que no se resuelve totalmente. Por lo tanto, esta idea de la colaboración me parece que es un eje fundamental y el propio Bioy Casares también va a distinguir esta cuestión. Dice, toda colaboración con Borges equivale a años de trabajo. Le recomiendo una entrevista que hay a Hugo Santiago, hecha acá en la Argentina, 2015-2016, Santiago muere en el 2018, donde justamente Hugo Santiago rescata la misma cuestión, ¿no? La felicidad de trabajar con Borges, de trabajar en colaboración. Entonces Bioy dice acá, ¿no? Cuando nos encontramos a trabajar en los cuentos, Borges suele anunciarme que trae noticias de tal o cual personaje, como si los hubiera visto, como si viviera con ellos. Me refiere qué hacían ayer Brockman o Montenegro, que son personajes inventados por los dos escritores, ¿no? Borges, a su vez, dice sobre Bustos Domecq, Buenos Aires cuenta con un curioso personaje que ciertamente no es longevo, ya que su máximo plazo de vida será de tal vez 4 o 5 horas nada más. Ese personaje aparece y desaparece, ese personaje solo existe cuando estamos juntos, Bioy Casares y yo. Eso también me parece muy interesante, ¿no? Esta idea de esa construcción, esa invención de una realidad que se conjuga comunitariamente. Decíamos entonces la cuestión de Borges con el cine, que además le ha servido, como muchos de los críticos señalan, también para adquirir técnicas y modos para su propia literatura. Basta leer el prólogo de Historia Universal de la Infamia, el primer libro de Borges sobre, o sea, de índole narrativa, donde él va a nombrar los nombres propios que le interesa, Stevenson, pero va a poner también el cine, ¿no? Va a decir, también me inspiré en las películas de Franz Sternberg. Chesterton nombra también, ¿no? Y nombra a un director. En 1969 se da también la conjunción de que aparecen otras películas, una que va a tener directa relación como acontecimiento fílmico es La Hora de los Hornos. Otra película de popular que va a ser un éxito comercial va a ser Viva la Vida, de un cantante popular como Epalito Ortega. Y otra película que llega de Estados Unidos y también va a ser muy importante es Graduado, con Dustin Hoffman, ¿no? En ese punto también hay que nombrar a Bioy Casares, que escribe y publica en el mismo año Diario de la Guerra del Cerdo, donde también hay un juego entre ellos y nosotros, y esta idea de invasión, en este caso el tema de los viejos, y la necesidad de exterminarlos, ¿no? También con esta suerte de máquina que atraviesa también la película. Y con respecto a esta idea de la máquina de exterminar a otros que son diferentes o que atacan, hay que nombrar a La Invención de Morel, ¿no? Que es una gran novela de Adolfo Bioy Casares y que donde lo que hace Bioy es inventar una ficción y una alegoría sobre el cine, que es una máquina de eternidad, ¿no? Donde nadie muere porque todos están haciendo repetida y eternamente las mismas cosas. Entonces, el tercer hacedor de esta película es Hugo Santiago. Y Hugo Santiago tuvo una relación con Borges y con Bioy muy cercana desde muy joven. De hecho, él cursaba Filosofía y Letras y lo tuvo a Borges como profesor de literatura anglosajona. Ahí tuvieron cierto contacto. Luego él lo visita en la Biblioteca Nacional, le lleva un libro de poemas que Santiago había escrito, Borges lo lee, escribe un prólogo, inclusive en el video que les recomendé en la entrevista a Hugo Santiago, él va a contar que Borges le cambia el título, le sugiere otro título para su libro de poemas.
Hugo Santiago luego viaja a Francia, becado, y ahí entra en contacto con su modelo de director, que es Robert Bresson. Él va a ser asistente de dirección durante bastante tiempo de Bresson, se conecta con toda la Nouvelle Vague, y regresa a la Argentina, y ahí es cuando él filma dos cortometrajes, uno con un muy joven Lito Cruz, que después va a ser un actor con una carrera brillante, que murió también hace bastante poco tiempo, y ahí es cuando vuelve a tomar contacto con Bioy y con Borges, porque tiene lo que Hugo Santiago dice, una idea. Y esta idea es la invasión de una ciudad. Esa es toda la idea que Santiago tiene. Esa idea que el primero se conecta con Bioy, porque tenía más confianza con él, más cercanía en edad, además, Santiago cuenta, nos tuteábamos, con Borges se trataban de ustedes, ¿no? Y entonces ahí empieza, Bioy lo lleva a la Biblioteca Nacional y ahí se reúnen los tres, eh, comienza una suerte de intercambio de estas ideas, y Borges y Bioy prometen escribir la historia de la película. Esto lo van a hacer, forma una suerte de escena primigenia de la confección de esta película. ¿Por qué? Porque ellos escriben la historia, lo invitan a Hugo Santiago a cenar en la casa de Bioy, y Bioy, esto lo cuenta Bioy en el libro Borges, es un libro de recuerdos, de su propio diario, y Bioy cuenta, se comen en casa Borges y Hugo Santiago Mushnik, que es el segundo apellido que después Santiago no va a usar más, ¿no? A Mushnik le digo, tengo para usted una buena y una mala noticia. La buena es que hemos concluido el resumen del film y que se lo regalamos para que haga lo que quiera. La mala es que no haremos el libreto. Como un caballero, como un buen perdedor, Mushnik acepta mis palabras. Dice que esas 10 páginas que le hemos hecho son lo esencial y que gracias a ellas podrá seguir adelante con el film. Esta escena es primigenia porque Borges la va a rescatar, y le va a dar una envergadura muy interesante. Fíjense lo que Borges dice. Es un caballero, no flaqueó en ningún momento. Cuando esté solo en su cuarto se pondrá a llorar. Nosotros le entregamos un argumento que parece de Nick Carter o de Nick Winter, pero en la realidad nos ha regalado una escena que parece de Henry James. El fervoroso admirador que descubre que los ídolos tienen pie de barro, que los colosos son chiquititos y la gente sobrevalúa nuestra capacidad literaria. Esta frase de Borges me parece un acierto porque es ese juego permanente entre la literatura y la vida que Borges ficcionalizaba en sus cuentos, y que acá encuentra un elemento fundamental en la propia reacción de Hugo Santiago cuando le dicen que, bueno, que ya hicieron la historia. Hugo Santiago va a decir que la historia era impecable, que de esa idea que él había tenido habían creado un mundo, como se ve en la película, pero no iban a escribir el guión. Bioy se iba a Europa en ese momento, y finalmente Borges acepta escribir el guión con Hugo Santiago. Por eso la historia es de Bioy y de Borges, el guión cinematográfico es de Santiago y de Borges, ¿no? Y ahí empieza la impronta de estas dos maneras, este tercer hombre, ¿no? Que va a ser el sujeto, el hacedor de la película. ¿Por qué? Porque se va a cruzar toda la formación fuerte de Hugo Santiago, de la Nouvelle Vague, de Godard, y ahí Alphaville, que es una película de Godard, tiene algún efecto sobre invasión, con la poética de Borges sobre la autonomía de la ficción, ¿no? Entonces piensen que la cuestión de la Nouvelle Vague es interesante porque es esta, y esto en Invasión un poco está, ¿no? Es esta idea de el experimento con la representación como elemento fundamental, ¿no? Es decir, no se explica nada, la representación se cuestiona, se experimenta y se utiliza toda la técnica para tratar de desrealizar lo más posible.
eso en Godard va a ser un elemento fundamental. En Bresson, por ejemplo, el trabajo con los personajes también es un elemento fundamental para desrealizar. La idea del trabajo actoral es fundamental, ¿no? Es decir, los personajes, después lo podemos discutir, pero los personajes de Invasión son como atonales, ¿no? Son neutros. No hay una hiperactuación de las cosas, ¿no? Todo es medido, sí, sin tono, sin cuestiones. Además de que muchos de los actores decían no haber entendido. Olga Zubarry en una entrevista, Olga Zubarry es la protagonista de la película, muy joven, es una actriz que va a hacer mucho cine y además unos años antes había hecho el primer desnudo en la Argentina, siendo muy joven, tenía 16, 17 años, eh, pero ella misma va a decir en una entrevista que no entendía nada del guión que le había dado para estudiar y que simplemente se limitaba a actuar. Eso le vino bien a Santiago porque de esa manera había esta idea de limpieza, ¿no? En la actuación, sin ningún elemento más allá de la sordina que Santiago buscaba. Entonces, esta idea del encuentro de los tres se va a transformar luego en la ejecución del guión. En la entrevista a Hugo Santiago él cuenta cómo se fue, cómo fueron trabajando, ¿no? Intercambiando, y esto que les decía, coincide en la diversión que era encontrarse. Se encontraban en la Biblioteca Nacional y Borges lo esperaba todos los días, era sumamente ordenado y prolijo en sus encuentros, en su trabajo. A veces pensaba que Borges podía estar cansado o que podía haberse olvidado. Nada de eso. Borges está muy atento y muy entusiasmado con la llegada de cada día de Hugo Santiago para escribir el guión, ¿no? Bueno, finalmente la película, o sea, termina el guión, Santiago consigue un productor que él le cuenta, bueno, quién hizo la historia, y le dice al productor, bueno, la historia la hicieron Borges y Bioy, y el productor le dice, encontraste petróleo. Dice, ningún problema, y ahí se le allanaron, porque es el primer largometraje de Santiago, ¿no? Se le allanaron totalmente los caminos y logra efectuar esa película con bastante comodidad. La película, como yo les decía, se estrena en Cannes, tiene bastante éxito, participa de dos o tres festivales más y llega a la Argentina. Cuando le invitan a Santiago a participar en Cannes, le piden una sinopsis de la película. Entonces Santiago le pide a Borges que le escriba. Y Borges escribe esta sinopsis. Invasión es la leyenda de una ciudad imaginaria o real, sitiada por fuertes enemigos y defendida por unos pocos hombres que acaso no son héroes. Lucharán hasta el fin sin sospechar que su batalla es infinita. Muy interesante porque acá Borges en esta sinopsis pone uno de los puntos fuertes del film, que es la ciudad, la idea de ciudad. Borges aclara, imaginaria o real, y esto también hay que marcarlo, ¿no? Es decir, la sobreimpresión que tiene esta ciudad imaginaria, Aquilea, el nombre fue elegido sacado una lista de nombres que Borges y Santiago confeccionan, y por supuesto Aquilea además alude a la ciudad asediada por los bárbaros en el Imperio Romano, y que después queda como, que forma parte del vocabulario, que Aquilea es toda ciudad asediada, ¿no? Donde los personajes deben resistir. Y la otra cuestión interesante que pone Borges en esta sinopsis es
defendidas por unos pocos hombres que acaso no son héroes, ¿no? Y ahí es esta nueva concepción de lo épico, de lo moderno, de la épica moderna, como llama Borges, que él trabaja en sus ficciones literarias, pero que vuelve a aparecer en el film este. El estreno tuvo buena crítica, pero fue un fracaso comercialmente, ¿no? Y Bioy va a contar, va a reseñar esta cuestión, ¿no? Dice, el film no llega a los espectadores. Estos se ríen en los momentos trágicos y largamente se aburren. Nos vamos con precipitación, pero la gente, alguna famosa por la impertinencia agresiva, me detiene para felicitarme. Manucho, Manuel Mujica Lainez, otro escritor argentino, tan cáustico. Dalmiro Sáenz, otro escritor, tan acometedor. Ambos elogiosos y cordiales. A Mastronardi lo interrumpo, entre boyas no hay cornadas. Mastronardi también otro poeta, amigo de ellos. Enseguida dudo del acierto de la frase. El bodrio del año, afirma tristemente un desconocido. La revista Gente, que era una revista muy popular en ese momento, que todo leía, saca una reseña destruyendo la película y diciendo que solamente era válida para gente de 173 años, ¿no? Lo cual también es indicativo, por eso yo mencionaba al principio cuáles eran las películas que tenían éxito comercial, ¿no? El Graduado o Viva la Vida de Palito Ortega, en ese contexto, que además es el de la dictadura de Onganía, que ese también es un elemento que uno tiene que tener en cuenta. La otra cuestión interesante con respecto a la aparición de la película es la desaparición de las cintas, de los negativos, que desaparecen en un momento, y Hugo Santiago cuenta, dice, nos dijeron que robaban los negativos para sacar las sales y el nitrato de plata, pero resulta que después de la Segunda Guerra Mundial los negativos no son más lo que eran antes. No se puede hacer eso, es una pavada. Otros decían que eran para fundirlos y hacer los peines. No, fue un operativo, vinieron y los robaron. O sea, ahí también hay una cuestión, o sea, en plena dictadura, el robo de los negativos de la película implica una interpretación de la película también, ¿no? Es decir, como que la película estaba anticipando algo que iba a suceder en la Argentina, que es la dictadura del 76, los desaparecidos, la violencia, la tortura. Ustedes piensen que en la película, por ejemplo, aparece la picana, ¿no? Que, bueno, no se llega a usar en la escena, pero aparece mencionado, ¿no? Esto es muy interesante porque además la película desaparece durante mucho tiempo y Santiago logra reconstruir con mucho esfuerzo esos negativos y armar la película nuevamente, y es proyectada en Francia, pero también en Argentina, e inmediatamente se transforma en una película de culto para los directores y los cinófilos. Es decir, que la película tiene una historia también que implica esta idea de cómo interpretar esa historia que se cuenta. Dice Borges en una entrevista que le hace Sorrentino, un crítico importante de Borges, dice, Invasión es un film que me interesó mucho y del que puedo hablar con toda libertad, ya que me cabe a mí, si es que se pueden medirse esas cosas, una tercera parte. Se trata de un film fantástico y de un tipo de fantasía que puede calificarse de nueva. No se trata de una ficción científica a la manera de Wells o de Bradbury. Tampoco hay elementos sobrenaturales. Se trata de una situación fantástica. Acá la palabra situación tenemos que marcarla, ¿no? Es decir, bueno, justamente, ¿no? Esto que estamos viviendo, pensaba yo, tiene esa marca de una situación fantástica, ¿no? Esta pandemia nos ha puesto un poco en ese grado. Una ciudad que está sitiada por invasores poderosos y defendida, no se sabe por qué, por un grupo de civiles. Yo he querido que el film sea finalmente épico, es decir, que lo que los hombres hacen es épico, pero ellos no son héroes. Y creo que en esto consiste la épica, porque si los personajes de la épica son personas dotadas de fuerzas excepcionales o de virtudes mágicas, entonces lo que hacen no tiene mayor valor. En cambio aquí,
tenemos a un grupo de hombres, no todos jóvenes, bastante banales algunos, hay alguno que es padre de familia, y esta gente está a la altura de esa misión que han elegido, que es el gran punto de la obra de Borges, ¿no? O sea, aquel que puede tomar su destino, ¿no? Por eso Borges admiraba tanto el Martín Fierro de José Hernández y admiraba esa escena en la que el sargento Cruz se da vuelta, dice, no voy a consentir que se mate un valiente, y se pone a pelear al lado de Martín Fierro en contra de la propia policía que él comandaba. Entonces, ese momento, esa idea de la heroicidad del ser común es lo que a Borges siempre le ha interesado, y esa noción del tiempo, ¿no? Del momento exacto en que uno reconoce su destino. Y así en la película tenemos varios ejemplos, ¿no? Dice, si alguien ha de morir, el más indicado soy yo, dice Irala, que tiene miedo. Dice, ustedes pueden ofrecer su valentía y su destreza, yo solo mi muerte. O sea, él es cobarde, tiene miedo, y por eso se ofrece a sí mismo y se sacrifica, acuérdense la escena, ¿no? Justamente porque es lo único que tiene, ¿no? Sobreponerse a ese miedo y lograr entonces su heroicidad. Levendiver, que es el seductor del grupo de personajes, engañado por una mujer, o sea, es un hombre que tiene mucho éxito con las mujeres, y por supuesto su final está relacionado con eso, ¿no? Es decir, una mujer cuya lo engaña, lo saca del lugar donde está con otro compañero, ¿se acuerdan la escena? Que es casi al final, y o sea, lo lleva a una casa y lo están esperando para matarlo. Y entonces el personaje dice, la verdad es que yo esperaba otra cosa más agradable, pero que hubiera sido una mera repetición. En cambio, ahora puedo satisfacer una curiosidad que siempre me inquietó, la de saber si soy valiente. Parece que sí. Que no la ofenda lo que dije. Poco antes, frente a su torturador, Herrera, protagonista, que es el actor Lautaro Murúa, que es un actor muy importante en Argentina, aunque él es de origen chileno, pero toda su carrera cinematográfica la desarrolló acá en Argentina. Herrera va a confesar, cuando están por torturarlo, que tiene miedo, pero se va a negar a revelar dónde están escondidas las armas, ¿no? Y hay otra escena también muy interesante entre don Porfirio e Irene, cuando don Porfirio le dice, no debe haber ido, me dijo que no iba a la cancha de fútbol, es la Bombonera, es la cancha de Boca, que ellos eligen para filmar eso, y ahí entonces Irene le contesta, él necesita ser valiente. Y otra escena también muy interesante en esta tensión entre lo heroico, la valentía y el miedo, es cuando don Porfirio, o sea, que es la cabeza de toda la resistencia, le habla a su gato y le dice, ¿tiene miedo don Wenceslao? Le encuentro razón. La cosa es como para meter miedo a cualquiera. Y el más fácil, miedo a que te peguen y te duela. Esa idea del miedo y la heroicidad ha llevado a muchos críticos a emparentar Invasión con El Eternauta de Oesterheld, ¿no? Porque justamente ahí hay un personaje que es Juan Salvo, que a punto de convertirse en hombre robot, hace la misma que tiene miedo, pero se sobrepone a esta cuestión. Con respecto a las interpretaciones, uno podría pensar que hay como dos líneas fuertes que un poco marcan el posicionamiento ideológico a veces de las lecturas. Una es la que ya había anunciado, ¿no? La línea de leerlo como una anticipación a la dictadura de la Argentina. Y la otra línea es leer la película en una suerte de textos literarios y cinematográficos que tienen que ver con la marca del antiperonismo. Esta idea de la invasión
Sebrelli es uno de los críticos que más ha trabajado esta idea, la invasión del peronismo a las clases sociales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se le ha emparentado con Casa Tomada, ¿no? En ese sentido, los últimos directores de cine dejan un poco de lado esa interpretación un poco sesgada, porque es cierto que la película tiene un exceso que impide, bueno, es justamente como el cuento de Cortázar, ¿no? Casa Tomada tiene un exceso que impide parangonar referencialmente cualquier acontecimiento histórico-político fijo, ¿no? De hecho, el mismo Hugo Santiago, cuando presentó en el 2015 en el Bafisi la última película, que es en realidad la tercera de la trilogía sobre Aquilea. La primera es de la que estamos hablando, la segunda es Las veredas de Saturno, que Hugo Santiago filma con Juan José Saer, otro escritor muy importante de la Argentina, y El cielo del centauro es la tercera. Entonces, cuando él presenta en el Bafisi El cielo del centauro, y también es una película que va a tener críticas muy opuestas, ¿no? Dice, empezaron a hacer distintas lecturas e interpretaciones y fueron cambiando con los años, dice Santiago. Hace muy poco se hizo un reestreno de Invasión en París y jóvenes apasionados empezaron a decir que estaban mal las lecturas políticas que se habían hecho en los 60 y en los 70, porque en realidad era un film sobre ecología, o sobre el comercio. Uno de los personajes decía, ¿por qué no resiste Herrera si la gente está esperando lo que le vamos a vender? Y el otro dice, la gente no se da cuenta y los que se dan cuenta tienen miedo como yo. Entonces, muy interesante esto que marca Santiago sobre la interpretación de la película y que respecto a Casa Tomada, que es la acción directa, también se la han emparentado con El Matadero, de Esteban Echeverría, o sea, un texto del siglo XIX, pero digo, más allá de esta cuestión, hay un exceso del texto, una autonomía del texto que impide cualquier interpretación directa y bueno, Santiago lo prueba, ¿no? La otra cuestión importante que me parece son las marcas borgianas en la película, ¿no? Por supuesto, habrán visto el tomo del Hacedor en un momento en una escena. Ellos van a leer en un momento un cuento de Borges, que es El Milagro Secreto. Hay ciertas definiciones muy a la manera de Borges, ¿no? La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Esa es una... O sea, no es que usaron frases de Borges de cuentos, sino que es la marca borgiana de la definición de las cosas que él ensaya desde Fervor de Buenos Aires. ¿A qué morir por gente que no quiere defenderse? La ciudad es más que la gente, le contesta don Porfirio. Tantos años sin salir de las vísperas y hoy ya están adentro y este día es hoy, dice don Porfirio en el comienzo de la película. Y por supuesto la milonga. La milonga, que es una milonga que Borges escribió y que decidió dejarla para la película. Él la publica después, pero le quita la primera estrofa y la última, justamente para que la milonga quede en su versión original solamente en la película, ¿no? Y ahí otro acierto de Santiago es lograr que la música de la milonga la ponga Aníbal Troilo. Y que además la guitarra o sea que Roberto Villanueva, el actor, simula tocar, sea de Roberto Grela y Ubaldo de Lío, ¿no? Dos grandes guitarristas del tango. Hay otro elemento también muy interesante para marcar esta impronta borgiana que la película tiene, que es el registro de la patriada, ¿no? La idea de la patriada. Un concepto que a Borges siempre le fascinaba y que cuando él escribe el libro el prólogo al libro de Arturo Jaureche, que es algo bastante menos conocido, ¿no? Porque Jaureche y Borges van a tener caminos ideológicos y políticos completamente diferentes, pero cuando Jaureche participa de la última revolución cultural, él va a escribir, fracasa,
perdón, de revolución cultural, dije de revolución radical, de los radicales, fracasa esa revolución, y entonces desde la cárcel Jauretche escribe El paso de los libres, ¿no? Que es un poema de tono gauchesco. Y Borges conoce el libro y quiere hacer el prólogo, le pide a Jauretche hacer el prólogo y escribe este prólogo donde comienza definiendo la patriada. Por eso me parece interesante que acá también aparezca este tono, ¿no? de la patriada como una acción conjunta comunitaria que la mayoría de las veces va hacia el fracaso, ¿no? Hay algunos otros elementos interesantes también que tienen que ver con esta idea de experimentar y de jugar con la representación. Por ejemplo, el caso de Don Porfirio. Don Porfirio, un personaje que ya en la historia escrita por Bioy Casares y por Borges ya aparece, es un personaje delineado desde el principio, lo actúa alguien que no es actor, que es Juan Carlos Paz. Juan Carlos Paz fue un músico muy importante en la Argentina, porque además fue quien hace entrar el dodecafonismo a la Argentina. Y sus composiciones son muy experimentales, pero sin embargo acá juega como actor. La otra cuestión con este personaje, Don Porfirio, es que de alguna manera Juan Carlos Paz representa a Macedonio Fernández, del cual Juan Carlos Paz era amigo, por otra parte, ¿no? Para el 69 Macedonio Fernández ya estaba muerto. Macedonio muere en el 52. Pero la punto interesante de esto es este juego con las representaciones. Hugo Santiago cuenta que cuando estaban haciendo la historia, Borges llama a la madre y le dice, mamá, ya tenemos al personaje principal y es Macedonio Fernández, que es este juego con Don Porfirio, ¿no? Esta idea de la experimentación que marcábamos también está en el uso de la cámara, ¿no? Esos primeros planos muy lentos. El uso del sonido es muy interesante también, ¿no? De las pisadas, de la autonomía del sonido frente a la imagen. Por ejemplo, la aparición de unos graznidos extraños que recuerdan un poco toda esa idea de las cornejas que suenan trayendo buen augurio o mal augurio. Justamente esos sonidos aparecen cuando ellos van hacia el fracaso. La idea de la película dentro de la película, ¿no? Cachorro que va a morir en el cine mirando un western, donde lo heroico está ahí también muy, muy presente. La película se demora mostrando la escena de las películas de western. Y esta idea del doble principio y el doble fin, ¿no? Es decir, la película empieza, aparece Lautaro Murúa, aparece toda la zona de la invasión, y luego aparecen los títulos y Don Porfirio que habla con Herrera para decirle que deben luchar. Y el doble final, ¿no? Es decir, la película termina, sin embargo, después aparece Olga Zubarry, o sea, Irene, y don Porfirio, dándole un elemento nuevo que es la ejecución de los jóvenes, ¿no? Empiezan a repartir las armas. La resistencia ahora, dice don Porfirio, va a estar en los jóvenes y en el sur, ¿no? Este es otro elemento fundamental porque el gran tema también de la película es la ciudad, ¿no? Esto que decía Borges, la ciudad real, la ciudad imaginaria. Aquilea es Buenos Aires, los lugares de Buenos Aires se pueden reconocer, incluso el tema de las fronteras también es un elemento importante para la ejecución, o sea, la frontera norte, la frontera oeste, van marcando elementos que conjugan y que definen los acontecimientos en cada frontera, ¿no? Creo que no. Bueno, y finalmente hay también una conexión muy, muy fuerte a esta idea del complot, ¿no?
Ricardo Piglia tiene un libro que se llama Teoría del Complot, donde él va analizando cómo el complot es un dispositivo que aparece en la literatura y en la cultura argentina desde siempre. Entonces uno podría también hacer una relación con esta idea del complot, de estos sujetos que se reúnen, que vienen de distintos lugares, ¿no? El farmacéutico, el ingeniero, el borracho, con los 7 locos de Roberto Art, ¿no? Bueno, creo que más o menos ahí logré presentar todo lo que tenía analizado, algunas cosas seguro me olvidé, pero bueno, para que ustedes puedan preguntarme una cosa o comentar algo que quieran. Gracias, Mónica. No sé, el documento que me habías enviado, ¿lo quieres mostrar ahora? Sí, lo podemos mostrar ahora, sí, Bueno, porque es un poco, refleja un poco todo de lo que estoy hablando. ajá, voy a hacerlo. Y déjame encontrar. Aquí está. Si quieres, vas a ir comentando las imágenes. Bueno, las puedo comentar, sí, claro. Bueno, acá es el momento son imágenes de la filmación de la película, ¿no? De la primera foto es la de Hugo Santiago, y la segunda de Hugo Santiago y Bioy Casares. Ai, carajo. Andrea, você Separado. congelou? Eu acho que sí, creo que se congeló otra vez. A ver Sí. si la puedo poner yo. Que no sé si ella no, si ella, sí, para ahí. Creo que si ella no lo saca, no sé si yo puedo Ah, compartirlo. claro, ella tiene que sacarlo, sí. 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 Mientras buscan esto, Evelyn me hace una pregunta acá. La relación Dale. de locos es la idea del complot, ¿no? De un grupo de personas complotadas para lograr un efecto, un cambio en la comunidad en la que viven. O sea, esos personajes fuera de, ¿no? Todos los personajes de invasión tienen alguna actividad en la vida común. También uno podría hacer otra relación que es con Museo de la Novela de la Eterna, ¿no? En ese mismo sentido. Todos los personajes tienen una relación, una vida cotidiana, pero al mismo tiempo tienen una vida secreta de resistencia, ejecución de ciertos actos, etc. Mónica, a ver, Andrea no está. Ah, ahora salió. Ah, bien, bien. Entonces creo que ahora lo voy a intentar hacerlo yo. A ver si consigo. Un poquito. Perdón. Ah, viste, bueno. Cuando comparto la tela, la pantalla, se me cae la conexión. Entonces, Ah, Graciela, si lo puedes hacer, por favor. sí, no llega a conectarlo, así que si querés. No, mejor tú, porque Ah, lo hago yo. Ok, ok, entendí, sí. A ver, déjame ver si tampoco estoy muy experta en esto. Ehm, una janela, né? Compartilhar uma janela. isso. Hum, A tela inteira, se você quiser, Aqui. é uma janela. Ah, peraí. Ah, espera. Ah, pode ser. Es que uno. Peraí que estou tentando recuperar. Como se chama o documento da Mônica? Invasión imágenes. Isso, isso. Imágenes. Ok. Perdón, estas tecnologías que todavía. Eu não cheguei a te dar o curso, né, Graciela?
Você tem que me dar um curso, Andrea. Realmente. Eu estou começando, né, a usar, então Você não pode pôr tela inteira, e aí você clica, vai aparecer, você tem que clicar na telinha que vai aparecer, e depois apertar compartilhar. Aí a telinha, o compartilhar vai se destacar, e você clica em compartilhar. Ó, eu não estou conseguindo, não sei se a gente... Si querés, vos tratás Sí. de allá y vamos con las preguntas para que la gente... Claro, en cuanto pueden ir haciendo las preguntas y Claro. yo aquí, achei. Acho que agora sim, né? Ok, então estava na primeira, né? Estava falando, Mónica, si querés seguir, Ahí está. aquí estabas en esta, estabas comentando esta, Sí, son escenas de la filmación de la de la película. filmación. Ah, y acá está Borges también, escena de filmación. Ahí esa pasa, claro. Ahí es una escena de filmación, ahí no se ve. Subirá un poquitito. Acá, esta, La de Borges. se ve mejor. La de Borges aquí, la de abajo. ¿Estás viendo? Sí, la tienes que subir un poquito. La tenés que subir, claro. Ahí, Más. Más. Cambiá más. la página. Ah, ¿esta? Yo acá estoy en la página 3 ya. No, no se está moviendo. Entonces se paró, Está Tal parado. vez se ha desconfigurado. No sé, pero no se está moviendo. ¿Se está viendo o no? No. Perdón. ¿Qué se ve? Y ahora Borges se ve. Ahora volvió a bajar, porque ahora llegó hasta casi el final. Díganme ustedes, yo no veo nada, no sé qué se está viendo. Ahora se ve a Borges. Claro, A pero Borges solo. de la filmación, ya es el Borges viejo, muy viejito. Aquí. Ok, acá. No, yo creo que lo que estás viendo en tu pantalla no es lo mismo que estamos viendo. No, evidentemente no es lo mismo. No. Ah, qué pena. Qué lástima, bueno. Es lo cierto, Sí, es que cada vez que entro, cada vez que comparto la pantalla, se me cae la conexión. Entonces, si quieren, vayan, ¿por qué no siguen? Yo intento pasarlo a un PDF, transformar el archivo en PDF en cuanto van haciendo las preguntas, si quieren. puede ser. Perdón, Mónica, pero son cosas de la... No, ven, por favor. Bueno, entonces podemos abrir a preguntas. Las pueden hacer, como les contaba en el comienzo, las pueden hacer oralmente si quieren encender el audio, si no las pueden hacer por el chat y yo le voy pasando a Mónica. Yo las veo igual, Andrea, que las veo, porque me aparecen. Bueno, preguntas. Ahí hay una colega que trabaja conmigo en la cátedra, Milena. Gracias, Milena. Yo preguntaría algo. Sí. Mónica, ¿qué tal? Bueno, me gustó mucho lo que expusiste y además, bueno, la oportunidad de ver esta película de la que había oído hablar, pero nunca había visto. A pesar de ser una época de la cultura argentina que, bueno, que estudio, pero esta película no la había visto. Y cuando hablaste de Alphaville, realmente me vino a la memoria. Yo, cuando la estaba viendo, en un momento algo de eso pensé, pero la verdad que era Alphaville, tal vez la obra de Godard así más claramente relacionada. Y pensé, bueno, ¿no? Olga Zubarry, que está con todo ese estilo tan de Ana Karina, ¿no? Que me extrañó, porque la verdad se parece mucho en esta película, porque no se parecía. Y me acordé de la primera cosa que ella dice, que dice el personaje de Irene, que es cuando el personaje que hace Lautaro Murúa, no me acuerdo el nombre ahora, se está yendo, ella le dice, bueno, claro, es todo un engaño. Bueno, y a partir de ahí, digamos, yo viendo esa seriedad
y precisamente pensando en esta posibilidad, en esta relación, esta influencia, o como le podamos llamar, de la Nouvelle Vague y de Godard en especial. Me parece que sobresale en esta película, si vamos como diferencia precisamente con propuestas como la de Godard, una asertividad constante, ¿no? Muchos personajes hacen declaraciones, varias que vos misma trajiste, ¿no? Relacionadas con la valentía o con lo que vale la pena o no, pero hay, digamos, es una película llena de declaraciones y posicionamientos, podríamos decirlo. Aunque no sepamos bien cuál sería el universo de referencia, ese modo de enunciar es constante. Quería preguntarte cómo lo ves eso en el contexto de la cultura argentina de la época. Vos, digamos, lo relacionaste ya claramente con algunas inquietudes de Borges, eso me queda claro, ¿no? Pero también pensándolo en ese contexto del campo intelectual argentino entre los 60 y 70. Quería ver si le encontrás algún lazo por ese lado. Específicamente esta idea de las aserciones que aparecen en boca de los personajes. Sí, sí, todo ese tono de enunciación constantemente asertiva, Ese tono casi proverbial. ese tono es borgiano, es decir, esta idea, por eso yo señalaba El fervor de Buenos Aires o los primeros libros de Borges, donde ya aparece esa idea de definir las cosas, ¿no? De indicar los atributos de cada objeto, sea un objeto real, concreto, o sea una abstracción, ¿no? Como la valentía, el honor. Eso es bien borgiano. Y evidentemente es esto que yo nombraba, trabajar en colaboración, lo que Santiago también acepta y busca, ¿no? Porque el propio Santiago lo dice, bueno, yo quise trabajar con Borges y aceptar este juego donde el propio Santiago dice, todo se debatía. Ahora, para pensarlo en una esfera más amplia de los 60 y los 70, bueno, también uno podría conjeturar que se están redefiniendo las cosas, ¿no? De alguna manera. En verdad, Santiago en ese momento estaba conectado al grupo de Itela, que por los cineastas del cine político, digamos, de esa época, estaban Sí, un estaba poco pensando en eso. bloqueados, claro, no los quería Getino, el propio Solana, no les parecía ese tipo de cine el que podía hacer la revolución, obviamente. Sin embargo, la película es fuerte política y la eh, concreción de esa politicidad que tiene la película, evidentemente se da en este robo de los negativos, ¿no? Es decir, la película no debía pasarse, porque lo que tiene la película en ese final que ellos trabajan, que Hugo Santiago va a contar también las alternativas de ese doble final, ¿no? Es decir, si en algo coinciden Borges y Santiago, es que les gustan las simetrías. Entonces ese doble final de que, bueno, todo el grupo muere, salvo don Porfirio, pero que aparece una nueva generación, ahí es donde aparece Lito Cruz, ¿no? Muy joven, que son los jóvenes que van a seguir luchando, tiene un sesgo político muy fuerte, ¿no? Sobre la resistencia, el cambio. Santiago decía, bueno, en realidad esta película habla de lo que implica que un sujeto tenga poder sobre otro, sea ese sujeto individual o colectivo, ¿no? Y me parece que ahí está la cosa fuertemente política, que evidentemente tiene que ver, como vos decís, con un clima de época, ¿no? Que no necesariamente, o sea, un clima de época ideológico, no necesariamente político, en el sentido de política partidaria. Estas definiciones que los personajes implican tienen ese doble juego de su propia época y también de la poética de Borges que venía trabajando, pero uno de los cortometrajes anteriores de Hugo Santiago se llama Los Taitas, ¿no? Es decir, hay una suerte de conjunción que se da entre estos dos hacedores para lograr esta película, ¿no?
que eso me parece muy interesante, pero yo creo que sí, que es, más allá de cómo la vio su época, la película, cómo la vio la gente, inclusive políticamente estaba combatiendo, la película tiene un plus que hace que se mantenga vigente más allá, ¿no? Aunque las referencias, como vos decís, las referencias no son directas, que eso es lo más interesante que tiene para mi gusto. Mónica, Sí. Bueno, conseguimos un trabajo en conjunto aquí con los profesores del área de español y ahora Neide, que es otra profesora de español de la Unifes, está consiguiendo compartir la pantalla, entonces si quieres bueno, invitarlo. dos primeras que ya los habíamos visto, ¿no? Que son, ahí está Borges, con el actor principal, el actor Murúa, el director de fotografía, que fue alguien muy importante, Aronovich se llamaba, y que hizo muchas fotografías. La fotografía es espectacular realmente, ¿no? Bueno, Borges, la participación de Borges también es interesante, ¿no? Es un hombre que no estaba totalmente ciego, pero prácticamente ciego, y sin embargo iba al set de filmación y participaba en las discusiones y los intercambios. Eso me pareció muy interesante también. Si querés podés pasar la próxima. Bueno, ahí siguen las Borges. Había una de Borges, Bioy y Victoria Campos. Acá está. Esto es en Borges, Bioy Casares y Victoria Ocampo, acá en Mar del Plata. Una fotografía bien de época, ¿no? Porque Victoria Ocampo, bueno, tenía una casa que ahora se llama Villa Victoria, y Borges y Bioy tenía otra casa justo en Diagonal, y Borges era un visitante permanente. Bueno, acá ahora empiezan escenas de la película para que podamos discutir, ¿no? Esta idea del mapa, por ejemplo, ¿no? Ahí está Don Porfirio buscando la ejecución del complot, y esta idea de el mapa de la ciudad eso me parece muy interesante y que además es algo que también está en la literatura nuestra, bueno, por supuesto está en Borges, pero también en Ricardo Piglia, ¿no? El prólogo del último lector es una ficción que escribe Piglia, donde hay fotógrafo de flores que tiene una maqueta de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, esta idea de la réplica, del simulacro de la referencia, ¿no? Me parece interesante. Claro, bueno, esto que decís vos, Adrián, creo que eras Adrián, ¿no? Coincido completamente. O sea, es como invertido, como están corridos las fronteras. Bueno, la otra cuestión, también muy importante, a que se alude en la película, es la cuestión de las fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque para Borges siempre la idea del límite, el arrabal, la frontera fue un ejercicio de exploración. En un sentido directo, Borges era el que caminaba cuando joven en la ciudad de Buenos Aires para ir a las casas, a la zona de los barrios bajos, etcétera, pero también en un sentido de experimental, ¿no? Es decir, ir a los bordes de los géneros para poder mezclarlos, ¿no? Por eso muchos críticos dicen, bueno, esta es una película fantástica o también es una película policial que tiene un enigma que no se resuelve, ¿no? De ahí está esta cruce de los límites de los géneros que la película también tiene. Bueno, esta escena para mostrar en la Bombonera, en el Estadio de Boca, para mostrarla, además la fotografía, ¿no? El juego con la luz es magistral, me parece a mí, ¿no? Estos planos que hacen geniales y esa figura recortada de alguien que va a morir, ¿no? Es decir, tiene una marca simbólica muy fuerte. Bueno, la segunda es Don Porfirio, o sea, Juan Carlos Paz. Bueno, esta cuestión de los invasores, ¿no? Sí, coincido, Andrea, es el juego con la luz increíble. Acá nuevamente, ¿no? Pero además está marcado desde el vestuario, ¿no? Los invasores se visten de blanco,
tienen impermeables claros y se diferencian completamente de los que viven, claro, y las simetrías, Graciela, de los que viven en la ciudad, ¿no? En esa ciudad invadida, ¿no? Ese asedio permanente de estos hombres de blanco, que además tienen diferentes figuras, porque en el asedio final, son gauchos, hay aviones, aluden como a diferentes cuestiones, ¿no? Ahí yo había marcado acá, a ver si me acuerdo, no lo encuentro, pero gauchos a caballo, aviones, desembarco, eso es lo que me había llamado la atención, ¿no? El desembarco como si fueran los marines norteamericanos, como, por eso es muy simbólico eso, muy alegórico la cuestión de aquel que toma el lugar del otro, ¿no? Y utiliza todas las posibilidades, me parece a mí. Bueno, ahí también está ese juego con los objetos que Santiago hace mucho, ¿no? El primer plano del objeto y atrás la figura del personaje, eso se repite bastante también en la película. Ahí no veo bien. Ah, son varias escenas ahí, claro. Ahí tenemos, bueno, diferentes escenas de la película, ¿no? Este juego logra Santiago darle más eficacia a la pareja, ¿no? Este juego en el campo de los dos personajes, porque además ese doble enigma, ¿no? Esto de la doble historia, porque nosotros nos enteramos al final quién es Irene. Cuando pensamos que está traicionando, en realidad resulta todo lo contrario. Bueno, el don Porfirio, que es un personaje excelente también, como personaje en sí, ¿no? Este diálogo con el gato, con Wenceslao, es muy interesante. Bueno, acá están los dos protagonistas. Esta figura de Lautaro Mujica, ¿no? Tan espléndida y en el sentido tan recia, ¿no? Es esta cuestión del compadrito, de ese hombre que está dispuesto a todo, que también es una figura de Borges. Bueno, nombraba al principio el libro que le escribe con Silvina Bullrich, una escritora que ahora prácticamente no se lee, pero durante los años 60 se leía y publicaba mucho, y el libro se llama El compadrito, justamente, ¿no? Mónica, esa relación con el gato, ¿es alusión a alguna intertextualidad? ¿Qué llegaste, tenés alguna noción? Porque es muy fuerte, ¿no? Que le habla el gato, un gato, no es cualquier gato, ¿no? Muy estilizado ese gato, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando si habría alguna alusión intertextual, alguna cosa que se me escapa, no sé. Yo no la encontré, puede Ah, haber, pero la verdad que en el caso de Borges, bueno, Borges siempre aludió sí, a esa epifanía de los gatos, ¿no? Es decir, como que saben algo, no lo dicen, ese ok. juego en muchos textos aparece, pero tiene que ver, me parece, con algo que está en toda la película, que es los enigmas que no se resuelven, ¿no? Es decir, la figura simbólica, lo enigmático que nunca se va a resolver, y que es la explicación del fracaso de la película. Es decir, quien iba al cine No buscaba... entendía. lo que no aparecieron son los carteles de la película. No están ahí. Esos anteriores, Neidy, esa. Ahí está. Porque la película fue muy promocionada en el estreno. Fíjense, ahí está, ¿no? Y justamente logró público al principio por estos carteles, ¿no? Que invadieron la ciudad de Buenos Aires. Y esta idea ¿no? de qué significa la invasión, ese enigma no se resuelve yendo a ver la película. No sabemos quiénes son los invasores, qué quieren, para qué quieren invadir, no sabemos nada. Y la película en ese sentido no resuelve ese enigma. O sea, a mí me parece que esta desrealización que señala Edgardo Konsarinsky, por ejemplo, de la película,
la figura del gato juega un poco con eso, ¿no? Y además es un recurso muy interesante para que don Porfirio pueda decir algo de lo propio, de lo íntimo, ¿no? Es decir, esta cuestión de mostrarse un poco más ese personaje, que es un viejo, pero que al mismo tiempo es el que sabe todo. Se queda vivo en ese doble final, ¿no? Queda vivo pero organiza el principio de lo que va a venir, que no sabemos qué va a ser, que es esta idea de los jóvenes del sur que se arman. Okay. Te hago una pregunta antes de... Fíjense los carteles, ¿no? La imaginación toma el cine, invasión, el nuevo cine argentino declara la guerra, ¿no? Los letreros eran muy sugestivos, ¿no? Que además es un recurso que Borges ya había usado con Macedonio Fernández, cuando en los años entre los 20 y los 30, en un momento a Macedonio se le ocurre que es más fácil ser presidente de la República que tener un kiosco. Una hipótesis. Y entonces dice, bueno, vamos a ejecutarlo a ver si es cierto. Y empiezan a invadir la ciudad de Buenos Aires con carteles que dicen Macedonio presidente. Entonces uno va a la Biblioteca Nacional, saca un libro y encuentra en medio del libro un cartel que dice Macedonio presidente. Y se genera una suerte de psicosis ahí, de decir, bueno, ¿quién es Macedonio? ¿Por qué quiere ser el presidente? Arma programas políticos llenos de absurdo, ¿no? Decir, bueno, hay que cambiar las cucharitas de metal por cucharitas de papel y entonces voy a llegar yo para poner el nuevo orden. Pero quiero decir, esta idea de Oliverio Girondo, otro vanguardista, también lo había hecho con su libro Espantapájaros, esta idea de intervenir, ¿no? Que es bien de la vanguardia. Intervenir lo social y sorprender, ¿no? El shock. Sí, ibas a decir algo, Graciela, y te corté. Sí, no, te iba a preguntar, claro, yo vi la película y obviamente mi primera lectura fue la del peronismo, ¿no? Obvio, claro, me acordé del Eternauta, de Casa Tomada, bueno, todo el paquete, no la conocía la película, no la había visto. ¿Cuál era la relación de Borges, Santiago y Bioy con la dictadura del 66 de Onganía? ¿O cómo? Datos directos de ellos. No, bueno, Santiago estaba en Francia. Santiago se va de la Argentina cuando la dictadura. Cuando empieza la dictadura de Onganía. Ah, ok. Porque no, justamente me quedé pensando, digo, pero porque les roban las cintas, fueron desde el gobierno, desde el... Es que no se sabe, claro, pero no se sabe. Santiago no lo lee como un gesto de robo político, ¿no? ¿Cómo? Lo que le explica, no, robaron porque quieren sacar nitrato de plata para hacer plata, venderlo, qué sé yo. Y dice, bueno, no se usaba nitrato de plata. No, la película, en los 70 le roban la película, ¿eh? La película es una amenaza, evidentemente. Sí. Okay. La película desaparece. Sí, por eso digo, es raro porque uno piensa, bueno, estamos hablando también de cuando Borges visitaba a Videla en Casa de Gobierno. Sí, y pensando un poco que, bueno, Borges siempre fue antiperonista, tranquilamente vos ves esa película y decís, digamos, si no sabes que Borges está atrás, podés hacer muchas interpretaciones. Ahora, siendo Borges, decís, bueno, esto es otra vez el peronismo tomando la casa, de alguna forma, ¿no? Entonces, claro. Por eso te preguntaba cuál era esa relación con la dictadura, con la dictadura para... Claro, ellos en sí. De cualquier manera, yo creo que lo que dice Kosariski y Mariano Ginás, que hizo la última película con la última de la trilogía, la del Centauro con Santiago, en una entrevista también piensa lo mismo, y él organiza una agencia. Bueno, Borges de Videla, y yo
se desaparece frente a la eficacia política de la película. La película tiene una eficacia sobre la cuestión de esto, ¿no? Del poder del que invade sobre el otro. Y eso que no, quiero decir, reducirlo simplemente a interpretar o sea, leerlo como anticipación, o leerlo como una alegoría del peronismo, me parece reductivo ya a esta altura. Claro, sí, no, concuerdo. Pero en fin, era de cualquier forma se me vino, cuando lo dijiste digo, sí, es reductivo, pero Claro. en fin, ¿cuál podría serle esa? No, el punto es que nosotros, los argentinos, vamos a interpretar así, por lo menos estas generaciones, ¿no? Porque hay una suerte de constelación que nos lleva a interpretar eso. Sí, sí. Claro, vos señalabas todos los textos, ¿no? Es decir, bueno, Casa Tomada. Cortázar negó hasta el final de sus días que eso fuera una alegoría del peronismo. Sin embargo, la lectura que hace Sebrelli todavía sigue pesando. Y es Sebrelli. Cortázar lo niega y tal vez hasta inventa que no, que fue un sueño que tuvo, que lo escribió de un tirón, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la lectura de Sebrelli, que es una lectura política, es más fuerte que todo eso. Y vos pensás que Cabecita Negra de Rosenmayer lo que hace es justamente jugar como respuesta a Casa Tomada de Cortázar. Entonces hay un marco, digo, una constelación de elementos que uno no puede negar, evidentemente. Pero por esta película, sin estos aditamentos, ¿qué es lo que pasa con una obra de arte? Bueno, alguien que no sabe qué es el peronismo y ve esta película, nunca la va a... O sea, no. Claro. Es otra interpretación, esto que decía Santiago, ¿no? Interpretaban sobre ecología, o sobre el mercado, o sea, las interpretaciones de época, me parece. Sí, pero sí. Lo que yo estuve viendo es que en realidad Santiago estaba más conectado con el grupo de Itela, o sea, el grupo más experimental, más cerrado, y frente al otro grupo de directores y de artistas que trabajaban, tomaban todo el tema de la revolución, que ellos mismos se denominaban autores de cine político. Entonces ahí un quiebre, evidentemente. Ok. Bueno, ver los carteles que aparecían en los diarios también, ¿no? Anunciando la película. Que una campaña publicitaria muy fuerte tuvo en ese momento. Sí, también lo interesante es lo que pasó con la película, ¿no? Es decir, a partir de los 2000, del año 2000, que la película empieza a circular nuevamente en los festivales de cine, en el Bafisi, en el Festival de Mar del Plata, empieza a ser una película de culto por los directores. Los directores jóvenes, como Mariano Ginás, yo contaba, Alejo Moglisatsky, ellos al contrario, ¿no? Rescatan la película como una de las grandes obras de la cinematografía argentina. Yo tengo un comentario, no sé si es válido, no sé. Cuando aparecía, hablabas al comienzo, ¿no? O mientras comentabas la película, comentaste sobre la banda sonora, ¿no? Los sonidos, cómo son importantes y eso, y comentabas el sonido ese que aparecía en el momento como de mal augurio y eso, ¿no? El sonido me hizo recordar un cuervo, como si fuera... Y ahí esto también me hizo acordar de Poe, ¿no? Ahí yo no sé si eso es un tipo de lectura, no sé, Borges, ¿no? Leía también a Poe, entonces, y si esto podría ser, ¿no? Si pudiera haber alguna relación entre el sonido, ¿no? De este pájaro que se asemeja a un cuervo, con este poema de Poe, ¿no? No sé si
¿Es algo posible? Sí es posible porque, bueno, Borges era un gran lector de Poe, ¿no? Evidentemente. Más allá de esta cuestión, los símbolos de la cultura oriental o de la cultura occidental, son siempre muy usados por Borges, ¿no? Esta idea del graznido que anuncia, que presagia, de larga tradición en Occidente, ¿no? Pensá que está en el Mio Cid, ¿no? Que el Mio Cid cuando sale, el Cid campeador, cuando sale, si la corneja lanza su grito hacia la derecha, o vuela, lanza y grita hacia la derecha, le va a ir bien, si a la izquierda le va a ir mal. Hay un juego, pero lo de Poe puede ser perfectamente porque Borges admiraba mucho a Poe, ¿no? Tiene que hablar del policial, una de las primeras que nombra es, él dice, ¿no? De Poe, bueno, Poe o Conan Doyle nos enseñaron que el policial tiene la magia de hacernos creer que si el mundo entra en desorden, alguien, que es el detective, ¿no? Alguien va a poder ordenarlo. Dice, sabemos que es nada más que una ilusión, pero es bueno que nos ofrezca esta ilusión. Y lo nombraba Poe, evidentemente. Y otra cosa que has comentado también sobre películas policiales, ¿no? El juego que hace con las luces y las sombras que has comentado también me acordó mucho, ¿no? Las películas policiales, no sé, y la elección por una película en blanco y negro, qué sé yo, también puede ser por ahí, ¿no? Alguna idea, bueno, ideas que me vinieron a la cabeza mientras veía la película, no me hizo, sí, me claro. hizo pensar mucho, ¿no? Los pastores, ¿no? Vestidos con el impermeable. También. Sí, claro, sí. Hay también todo un juego. Pero tiene que ver con esta experimentación del cruce de los géneros que tanto Santiago como Borges están pensando, ¿no? Estos niños al lector, ¿no? Y la película, eso que comentaste también de la película que aparece, ¿no? La película la muestra, ¿no? El cine mismo y la película del faroeste, ¿no? También es algo que me llamó mucho la atención. Este juego, hablando de la propia lenguaje, del propio lenguaje del cine, dentro del cine, ¿no? La citación claro. dentro de la película. Por ejemplos del cine dentro del cine, pero Woody Allen, por supuesto, es una... Claro. Pero quiero decir, esto es muy temprano, ¿no? Y es la primera película de Santiago. Entonces, me parece que reúne muchos elementos muy interesantes. Sí. Pérdida de Saturno también es una película, y ahí trabaja Saer, que sigue con esa línea, ¿no? Y también vuelve a tomar esta alegoría urbana, ¿no? De Aquilea. Ahora es la cuestión del exilio, estar fuera de Aquilea. Hay también una marca muy fuerte del engranaje ficcional que Santiago descubre en la primera película y que lleva hasta el final de su vida, ¿no? Porque él después va a trabajar con óperas, va a trabajar con música, va a experimentar muchos géneros, pero la relación con la literatura no la abandona. Un poco porque, bueno, en realidad nunca tiene demasiado éxito comercial, pero salvo ahora, ¿no? Ya se murió. Salvo ahora, pero inclusive la última película que se presentó en el 2015, la de Centauro, se presentó en el Bafisi, creo, si no me acuerdo mal, también tuvo divergencias la película esa, ¿no? Es decir, el director siempre fue cuestionado. Aquí tenemos unos comentarios de Luciana. Busqué unos artículos y encontré la idea de que esa sería una película de ciencia ficción y Los Impermeables, esa fotografía del protagonista en los impermeables claros, me pareció Matrix. Bueno, esa era otra interpretación que en los últimos tiempos también se hizo, ¿no? La relación con Matrix. Sí. Pero la cuestión de ciencia ficción es, lo dice Borges también en la entrevista, ¿no? Es lo evidente, ¿no? Es decir, bueno, esta ciudad no existe, pero es una ciencia ficción que no está basada en lo científico, fundamentalmente.
no hay marca científica. Por eso estos invasores entran a caballo, entran en aviones, entran en lanchas, hacen un desembarco. Es decir, no es la ciencia ni la tecnología, sino el hecho de la figura, ¿no? De tomar el territorio de otro. Por eso que Santiago, eso es una alegoría, él no usa la palabra alegoría, pero se puede relacionarse con lo individual, pero también con lo grupal. Es decir, cuando alguien entra a otro lugar, ¿no? Es decir, que no es el propio y quiere poseerlo. Y ahí la esfera se abre mucho más. Es uno sobre otro, y podemos hacer millones de analogías, ¿no? Es decir, un hombre sobre una mujer, muchas analogías sobre esta idea de el poder y la invasión sobre otro. Sí, también la escena de los impermeables, ¿no? Todos cuando el personaje principal llega a la cancha y lo van a pegar, ¿no? Y que están todos ahí que fue una foto que compartiste aquí. Sí. Están todos esta imagen me acordó algo de ciencia ficción, ¿no? Como si fueran invasores de otro planeta o algo así, ¿no? Como todo por las ropas, ¿no? Parecían que eran todos iguales, como si fueran clones de una misma persona, ¿no? Claro. Y qué sé yo, y la forma como matan, ¿no? Y las formas de asesinato son diferentes, ¿no? Como y la final es la más cruel, me parece, ¿no? Porque muy todo violenta. sin violenta. Sí, claro. Y además tiene que ver con la fotografía, ¿no? Es decir, esta idea de lo blanco y lo oscuro, jugando todo el tiempo. Esto que decías vos, ¿no? Al ser una película en blanco y negro, toma mucha más preponderancia la oposición, ¿no? De los actores frente a los otros. Y después, un tercer elemento, estaba pensando ahora, que es aquellos que no hacen nada, que lo dice Herrera, ¿no? El protagonista, es decir, yo tengo miedo, pero tengo que hacer algo. Aquellos que andan por la ciudad y no hacen nada. Y ahí es cuando don Porfirio le dice, bueno, que él dice, bueno, pero nadie hace nada, y don Porfirio le responde, la ciudad es más que la gente, ¿no? Y bueno, ahí también lo que me preguntaba, ay, me olvidé el nombre, perdón. Adrián, gracias. Lo que me preguntaba Adrián, ¿no? Es decir, esta marca de los sujetos que creen que deben hacer algo, y ahí sí está muy la época, ¿no? De los grupos revolucionarios, y de esa diferenciación, ¿no? Es decir, los que no hacen nada, por eso habría un tercer grupo ahí, que es el que deambula por la ciudad, el que mira y nada más, pero no hace nada, ¿no? Entonces, esto está marcado también en la película, y también tiene una política muy, muy interesante, me parece a mí, ¿no? Por eso sí, está fundamentalmente la cuestión de la ciencia ficción, por eso Borges, Santiago dice, bueno, es ciencia ficción, pero diferente. Por esto que decíamos, no es la marca a los Philip Dick, los últimos escritores de ciencia ficción que utilizan todas las cuestiones de tecnología o de ecología o lo que fuere. Lo inquietante de la película es que invaden secretamente, no sabemos, hay una cosa muy conspirativa puesta a funcionar ahí, y eso me parece que tiene una excedencia, ¿no? Que por eso no refiere solamente a la época. Ahí Adrián quería leer, pero se me borró, puso algo. Y en general el peso dado al papel del individuo en la época en Argentina, no solo por los revolucionarios, también por las expresiones de vanguardia y de contracultura. Claro. No sé, Adrián, si querés, ok. Es eso, que... ¿no quiere hablar, quiere explicarlo Adrián o...? Sí. No. Está bien. No, claro, seguro, que esa cuestión es muy fuerte, ¿no? Y de ahí también uno podría pensar lo que, bueno, los grupos de los revolucionarios de los años 70, etcétera, aún hoy, ¿no? Sostienen como derrota y no como fracaso, ¿no? Es decir, esta idea de
yo alguna vez he discutido con alguno de ellos, porque ellos, bueno, hablan de derrota, es decir, perdimos la posibilidad revolucionaria, pero nunca admiten el fracaso, y el fracaso tiene que ver un poco con lo que Herrera dice, ¿no? Es decir, nosotros, como fuera o sea, no logrando hacer intervenir a la sociedad toda, y eso es un fracaso. Es decir, si vos querés hacer una revolución, querés evitar la invasión de los otros, para citar la película, y no podés ampliar el grupo, estás fracasando, no podés hacer entender por qué es necesario resistir, combatir, estás fracasando, ¿no? Y bueno, ahí sí coincido con Fabián, que tiene que ver un poco con la época, ¿no? Y esta cuestión de elite, un poco, que a veces marcaba, y que, bueno, tiene su costo también. Por eso digo, por ahí ellos hablan de derrota, porque en términos de guerra es mucho más eficaz, pero también hay un fracaso social, ¿no? Es decir, nosotros seguimos teniendo una sociedad más de derecha, si se quiere, ¿no? Bueno, evidentemente toda la marca discursiva que ellos enarbolaban no surtió efecto. Y me parece que ahí en Herrera está un poco. Pero bueno, la respuesta de don Porfirio también es una respuesta política, porque decir que la ciudad es más que la gente implica una connotación fuertemente política e ideológica en ese sentido. Aquí hubo un comentario más de Luciana. Algunas sensaciones me acordaron las causadas por Bacurau, película brasileña. Aquí algunas, Luciana, que hizo la relación con Matrix también, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está esa posibilidad de relacionar la película de 69 con otras, ¿no? Que se hicieron más recientemente, ¿no? Esta película que cita ella, ¿cuál es? Bacurau es una película brasileña que salió el año pasado y fue muy fuerte, ¿no? Hubo toda una discusión sobre como una especie de distopía, ¿no? Entonces es muy interesante, la recomiendo. Si puedes verla, es una película muy, muy interesante, vale mucho la pena. En esa, hay más cuestiones, ¿no? Por favor, no hay. No, quería comentar que en esa cosa de, yo la iba mirando y cómo son los tiempos, ¿no? Porque a mí me hizo acordar todo el tiempo a Tarantino. Y todo el tiempo, ¿por qué? Porque es violencia de los dos lados. Claro. Pero es porque es una lectura de ahora, probablemente, y descabida. Para ese momento se entiende, son los grupos revolucionarios, tenés varias, marcada por el año, cuando fue hecha. Pero yo la iba viendo y me acordaba de Tarantino, que al final en las películas de Tarantino ninguém presta. Todo el mundo es horrible prácticamente. Horrible, claro. Todo el mundo es horrible. Y acá mismo, creo que ¿cómo se llama? El personaje que habla con el gato. Don Porfirio. Don Porfirio. Bueno, don Porfirio no se mete mucho en violencias, pero todos los otros son violentos. Todos los personajes son violentos, ¿no? Entonces, nada, en fin, pero eso es producto de los años que estamos viviendo y de todo el cine, de las memorias que tenemos de otras, del cine posterior, ¿no? De alguna forma. Claro, pensá que es una película de 50, acá tiene 50 años. Claro. Mucha historia, sí. ¿no? Sí. Desde la filmación de esa película, por eso digo, las interpretaciones pueden variar muchísimo, pero me parece que eso es lo más rico del arte, ¿no? Eso que Agamben llama la inoperatividad del arte, ¿no? El arte, dice él, es inoperativo en el sentido que hace suspender la vida de los hombres para proponerle otra cosa. Y me parece que ahí está el punto, ¿no?
por eso yo decía en un momento, uno hasta puede encontrar relaciones de esta película con la situación actual, ¿no? Sí, sí. Por eso, exactamente. Esta relación me pareció impresionante, ¿no? Claro, les confieso que cuando la elegí, se la propuse a Andrea, no pensé en nada de la pandemia, pero evidentemente alguna cosita mía estaba ahí funcionando porque me apareció en la lista que hice, me apareció en la primera. Bueno, esta sensación, ¿no? Yo no puedo ser quien creo que soy porque hay otra cosa que me impide eso. Entonces, eso la película lo trabaja mucho. Y por eso digo, hay ese tercer grupo, que por ahí la crítica no ha trabajado tanto, el que no se da cuenta de eso. Eso me parece que está marcado en la película, ¿eh? Que los que andan por la ciudad, los que no saben, y no dan crédito a eso, ¿no? Es decir, quedan ahí como un tercer elemento. Y bueno, y el final de esto, ¿no? De darle la posta a los jóvenes. Que además el personaje de Lito Cruz lo dice, ¿no? Dice, pero va a ser de otra manera. Ese final abierto también es muy interesante y también ahí uno podría seguir la lectura que venía haciendo, me olvidé de nuevo, Adrián, ¿no? La lectura política de la cosa, va a ser de otra manera, ese anuncio, ¿no? De los grupos revolucionarios que van a estar en la Argentina, que ya en ese momento están funcionando en la Argentina, pero que, bueno, van a tomar mucho más protagonismo en los años siguientes. Funciona ahí, ¿no? Excelente. Bueno, ya hemos pasado unos minutitos del tiempo que nos habíamos ahí, que habíamos planeado para nuestra charla. Pero déjame leer aquí algo más que Luciana puso. La comparación con la violencia de las películas de Tarantino me pareció perfecta, quizás por eso tenga pensado en Bacurau. Hay mucha violencia en personas, no entre instituciones. Sí, que me acordé cuando ella dijo de Bacurau, digo, claro, sí, a mí me hizo, todo el tiempo mientras la veía me hacía acordar de las películas de Tarantino. Pero, en fin, que no tiene nada que ver por el tiempo, pero nada. Sí, esta película es excelente, ¿no? Una buena dato. Gracias. Muy buena la charla, ¿no? Fue toda una clase, ¿no? Yo tenía aquí algunas preguntas, algunas ideas, pero cuando fuiste hablando y exponiendo y relacionando cada uno de los puntos, ¿no? Me pararon ahí las preguntas que tenía, entonces pocas cosas me quedaron, ¿no? De las que había pensado ahí mientras veía la película. Mónica, si pudieras, una cosa que pensé, si pudiera pasarnos las indicaciones estas que, referencias bibliográficas o de las entrevistas que comentaste en el inicio, sería muy interesante si pudieras pasarnos, ¿no? Para que yo pueda, si alguien quiere, se interesa, podríamos ahí indicar a la gente que se puede interesar por este tema. Yo creo que sería interesante. Te lo mando, sí. Muchas gracias. Bueno. Sí, como para seguir el debate, ¿no? Claro, sí, porque es una película interesantísima. A mí me gustaría, por ejemplo, leer alguna cosa, la entrevista que hablaste, sobre la que comentaste, ¿no? De Santiago. Sí. No, que quería mostrarlo, se acaba de ir mi hermana, que estaba escuchando también, y ella me pintó el cuadro de Borges, que está... Lo estaba mirando desde el principio, digo, qué divino. Sí. Y tiene la famosa frase esta de Borges, ¿no? Que se la leo para decirla bien. Dice, esperen que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Muy bonito. Es esa, bueno, es eso que vos decías de Poe, ¿sí? Evidentemente, ¿no? Borges lector, Poe era una de sus referencias más importantes, pero digo, bueno, estaba Borges acá cuando dije, uy, sí, lo vi desde el principio, no lo comenté, pero él estaba ahí mirando, asistiendo a la charla también. Me olvidé decirlo, digo, bueno, ahora de nombrarlo a este cuadro de Borges acá. Bueno,
Bueno, Mónica, entonces, te agradezco, ¿no? Si nos envías las referencias y agradezco muchísimo la charla, aprendí mucho, mucho hoy, ¿no? Yo estoy segura que todo el mundo que está aquí también aprendió mucho. Y muchísimas gracias. Quizás en una otra oportunidad consigamos, ¿no? Volver a hacer algún proyecto juntas, ¿no? Con Graciela, cuando vengas, cuando hagas algo con Graciela, ¿no? Ya seguro vamos ahí a estar también, a asistirla. Entonces, muchísimas gracias, fue muy, muy bueno. Lo que me encantaría es ir allá y estar allá y... Sí, ojalá sea así. Estoy ensayando hace no sé cuánto tiempo. A ver, cuando... este año era otra vez. Otra vez, sí, tal cual, tal cual. Bueno, no, me encantaría ir allá, sí, seguro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que me encantó y bueno. No, gracias a ti. Participo con otra cosa. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos los demás, ¿no? Que están ahí calladitos, unos que participaron, otros más callados, pero estoy segura que a todo el mundo le gustó la charla, mucha gente está aquí comentando, y es eso. Ahora no me acuerdo cuándo será, yo siempre tengo, ¿cómo soy? No me acuerdo la fecha del próximo charla, será el tercer sábado de septiembre, que será, déjame abrir aquí, el 19. Entonces, el 19 vamos a tener el próximo charlas y luego vamos a ir a divulgarlo. Entonces, están todos invitados a participar del próximo también. Y es eso. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos y nos vemos el mes que viene. Gracias, Andrea. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Un abrazo. Genial. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.